El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mambo, aquí nos están haciendo el conteo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, querido público. ¿Cómo estamos? Ceci. Gracias, doctor. Aquí estamos haciéndole al mambo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues nos retrasamos un poquito y metimos otro programa de los anteriores, pero aquí ya está el doctor en vivo, así que no se vayan, el público que nos está viendo, no se vayan porque estamos aquí con el doctor Salvador Tomasini Frías en estos programas del Reino de la Divina Voluntad. Y doctor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Que estuvimos platicando un poquito antes de que empezáramos el programa. Bueno, el programa pasado habíamos visto lo de virtudes y divina voluntad, ¿no? Así es. Y nos comentabas que te interesa mucho esto de las nuevas creaciones. ¿Qué significa? No, porque como que nuestro Señor le menciona muchas veces que Él puede hacer nuevas creaciones y muchas creaciones y nuevas y innumerables y creaciones, pero ¿qué significa esto? ¿Es un mundo material? ¿Es un mundo espiritual? ¿En dónde estamos? Bueno, vamos a partir de un punto fundamental. Nos dicen que Dios es siempre nuevo, ¿sí? Okay. Que nunca se repite y que siempre es nuevo, nuevo, nuevo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en Dios es infinito y dentro de Él tiene infinitas cosas por sacar, infinitas, no diría yo creaciones, sino bienaventuranzas, infinita felicidad, infinitos atributos de Él que mostrar al mundo. Sí. Bueno, a la creación. Él las conoce, Él las vive, Él las disfruta en Él. Pero hacia la creación, o sea, hacia sus hijos, hacia nosotros, no las tiene mostradas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no las muestra? ¿Cuál sería la parte de por qué Dios no saca cosas nuevas? Bueno, no las vemos. No las saca. O sea, ¿no las da a conocer? ¿Es a lo que se refiere al decir no las saca? Exacto. No las da. ¿Por qué no nos las da a conocer? Porque yo creo que nos escandalizaríamos, no estamos preparados para saber qué nuevas creaciones tiene. Porque no puede. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos Porque imposibilitados. no puede. ¿Pero por qué no puede? Si es Dios, teóricamente podría todo. Teóricamente podría todo, exactamente. Pero hay cosas que Dios, no sé si decirlo de esta manera, pero bueno, vamos a ponerlo. Cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es tener un nuevo acto. ¿Porque Él es acto puro? Él es acto puro, Él es acto único. Todo lo que Él es, todo lo que Él hace, ya lo hizo. Está encerrado en un acto único y ya está hecho. Ya está hecho y sacó determinadas cosas para nosotros, para la creación, para manifestarse a nosotros, pero ya no tiene un nuevo acto para sacarlo. Porque entonces si tuviera un nuevo acto, no sería acto puro. Porque no ya sería tiene acto puro porque hay algo más perfecto. Y Dios estaría perfeccionando. Claro, y Dios es acto puro. En el momento que Dios tenga un nuevo acto, por muy pequeño que sea, ese acto lo perfeccionaría. Y entonces el Dios anterior ya no sería Dios. Ahora, entonces, ¿cómo le hace Dios? O sea, a mí me queda claro que Dios ya no va a agregar nada a lo que ya hizo porque ya lo hizo. Sí podemos hablar de alguna forma, que no es exacta, ¿no? Sí, eso pareció como trabalenguas. No, o sea, lo que ya hizo ya está contemplado en su acto puro. Así es. Y lo que hará está contemplado en su acto puro. Exacto. Pero ahora, para que de ese acto puro, de ese acto único, salga y se manifieste hacia la creación, hacia la destra de Dios, y para que las criaturas lo puedan tomar y lo puedan disfrutar, Dios necesita externarlo. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ni lo puede hacer, porque ya no tiene actos.
Pero, ¿qué significa esto? Espérame. Ok. ¿Qué es un acto? Es una decisión de la voluntad de hacer algo nuevo. Ok. Entonces, esto Dios ya no tiene la posibilidad porque Dios es acto puro. Bueno, ahora, como Dios lo puede todo, parece como contradictorio. Sí. Dios planeó el cómo poder tener más actos sin volver a hacer un acto. Interesantísimo. Y este sí parece así como, como peor que trabalenguas. O sea, Dios planea el cómo hacer nuevos actos sin tener un acto nuevo. Y es eso parte de su providencia perfecta. Es parte de su plan. O sea, para esto necesitamos entender cuál es la finalidad de la creación. Y la finalidad de la creación, hay que recordarlo para que nos quede muy claro, es tener criaturas semejantes a Él. En todo lo que llevamos de iglesia, ha habido opiniones como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, no me acuerdo si San Ambrosio, en fin, pero Tomás de Aquino y San Agustín, eso estoy seguro, que ellos decían que el hombre es imposible que llegue a la perfecta semejanza con Dios. Lógico, desde un punto de vista humano es totalmente imposible llegar a esa semejanza, porque el único que la puede tener es Jesús por naturaleza, pero nosotros no somos por naturaleza. Sí, es como por proporción, o sea, por Cristo podemos acceder a esa perfección. Sí, nada más que ellos no conocían que Cristo tenía que venir a fundirse con la criatura. Ese es el punto. Ellos pensaban en un Jesús que iba a hermanarse con nosotros, en un Jesús al cual nosotros lo íbamos a acoger, pero nunca se les llegó a ocurrir que iba a ser fundido en nosotros y que era un Jesús obrante en nosotros. Y que ahí el hombre adquiere la perfecta semejanza con Dios, que es el perfecto actuar como Dios, porque se actúa desde su voluntad. Entonces, este punto es lo que Dios planea desde toda la eternidad. ¿Cómo poder llegar a tener un nuevo acto? Bueno, crea una voluntad imperfecta, que es la nuestra. Ay, qué interesante. ¿Y por qué imperfecta? Porque es una voluntad que tiene que vivir a costa de actos sucesivos, moviéndose en el tiempo y que tiene que irse completando poco a poco. Entonces eso quiere decir que Él no realiza los actos en Él, sino en ti, los nuevos. Tú eres el motor. Interesantísimo. Ahora la criatura le cede a Dios su movimiento. No, interesantísimo. O sea, Dios es un acto único y Él saca un acto para cada uno de nosotros desde toda la eternidad para que nosotros lo viviéramos. Entonces, Él saca este acto, Él pone este acto en mí y me lo da toda mi vida. Y de ese acto yo estoy tomando el impulso para vivir. Ahora, yo le puedo dar curso a ese acto y dejar que salga como acto divino, o puedo tomarlo nada más para vivir y hacerlo humano. Pero la idea de Dios era que yo lo tomara y lo dejara correr en mí. Ahora, cada vez que yo haga eso, que mi voluntad se funda con la voluntad de Dios, con este acto único. En el divino querer. En el divino querer, mi acto, mi voluntad actúa y mueve a toda la voluntad divina. O sea, mueve a todo Dios. Dios no se mueve en parte, no puede dividirse. A Dios se mueve y se mueve todo. Entonces el querer divino, que es el acto único de Dios, se mueve completo por efecto de la voluntad humana, cuando está fundida con Él. Y ahí le está dando la oportunidad a Dios de sacar cosas nuevas. No, es que es increíble. Totalmente. Increíble, o sea, es un mundo extraordinario. Y parece herejía el decir que ahora es el hombre el que mueve a Dios. Sí, pero no lo es. No es que se mueva a Dios, porque Dios es un plan de Dios, es un plan de Dios. Eso quiere decir, o sea, en pocas palabras,
que ningún ser humano puede moverse sin Jesucristo. Totalmente. Sin Dios no Aun podemos. cuando sea para realizar acciones concretas contrarias a El Cristo. más malo de este mundo, el más malo que haya habido, Judas, él tuvo que moverse siempre con el acto único que Dios le dio. Y está usando ese acto para moverse, para cometer Que está en Cristo. lo que sea, está en Cristo. que sale de Cristo, que es parte de Cristo. Pero le quiero preguntar una cosa, doctor. Con respecto a los personas que vivieron antes de la redención. Todos somos hijos de Dios y todos somos creados igualito que Adán, el último hombre. Entonces, no hay. simplemente es una cuestión temporal la aparición de Cristo en la tierra como circunstancia histórica. No. Bueno, la aparición de Cristo en la tierra es la finalidad de la creación. Ah, ok. O sea, todo el universo, toda la creación fue hecha para Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Es lo que dice la Escritura. Para Él, por Él, en Él. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y por eso, perdón, y por eso es que se me vienen muchas ideas a la mente que sí, no había entendido. Se nota. Por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer. Así es. Sin mí nada. O sea, Cristo es, vuelvo a repetir, o sea, que se entienda, para que Dios pueda crear un ser humano, pero igual que Él, necesita ser el mismo Dios quien se convierta en carne, no que tome carne, que se convierta en carne. O sea, Dios llega a lo inimaginable en su perfección al hacerse hombre. Y estas palabras hay que medirlas. Llega a lo inimaginable en su perfección al convertirse en carne. ¿Qué quiere decir? Dígame. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora este Dios, que es espíritu puro, que es acto puro, tenía esa necesidad de la que ya hemos hablado, una necesidad de amor, una necesidad de amar y de ser amado. Entonces, no puede amar a nadie que no tenga la capacidad de recibir a todo un Dios. Y ese es solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios por naturaleza. Y que Dios quiere ser amado, pero con el mismo amor que Él da, o sea, con amor divino. El único que puede tener esto es Jesús. Entonces, Él es el punto base de esa creación. En el momento que se decide, esto es una forma de decirlo, porque esto es desde toda la eternidad, claro. Se decide esta creación de su propia humanidad, se está decidiendo el reinado de Cristo. O sea, porque Cristo tiene que ser rey para estar fuera, sí. Y tiene que ser rey en la medida y en la altura, en la alteza que le corresponde como Dios. Entonces se planea el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en la creación. Entonces la venida de Cristo a este mundo es la finalidad de la creación. Lo que pasó es que como Adán falla en todo este plan, ahora esa venida gloriosa de Cristo se tiene que retrasar. El plan de Dios no se puede cancelar. No, va a cumplirse. Es un decreto y se tiene que cumplir a como dé lugar. Entonces ahora existe un obstáculo que es el pecado. Es esta deuda que el hombre tiene con Dios, y entonces es Cristo mismo quien dice, bueno, yo la pago, porque soy el único que la puede pagar. Entonces viene, la paga, se va, pero con la promesa que va a volver. Pero va a volver a reinar, ya en su reino aquí, y ese es este momento. O sea que no es algo fortuito o necesario por el pecado, la venida de Cristo, sino es la finalidad de la creación. No, es que es importantísimo que o sea, al decirnos creaciones, quiere decirnos que cada uno de nosotros es una creación nueva. Claro. Porque en la medida que asumamos el divino querer o la divina voluntad en nosotros, Jesús podrá actuar por cuantos actos nosotros realicemos conforme a su voluntad
en esa creatividad que tiene el Altísimo y que nos ha dejado también tener a nosotros, fundiéndose la una con la otra. Porque no es lo mismo que yo actúe por mí misma a que actúe unida a Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Es una explosión de luz, es una explosión de algo nuevo, porque no es lo mismo el ser humano solo, que cuando dicen que no han visto que he hecho nuevas todas las cosas, eso dice la misma Escritura, ¿no? Y yo creo que se refiere a eso, porque cada vez que una criatura asuma el divino querer y se funda en él, se funda en ese divino querer, va definitivamente a realizar una obra extraordinaria. Claro. Aquí nada más yo quisiera volver a remarcar qué es el divino querer, qué es la divina voluntad y qué es el fiat. Por favor. Porque lo confundimos. Podemos confundirlo. La voluntad es el motor de Dios. Es un atributo que Dios tiene, que es el atributo que lo mueve. Que nosotros también tenemos. Sí, sí, somos creados. Su voluntad es parte de una facultad espiritual. A imagen y con la semejanza. voluntad queremos. Así es. Quiero y hago. Con la inteligencia conozco, no, con espérame. la voluntad quiero y hago. Quiero y hago, porque es el motor. Claro. Dios es amor, pero si la voluntad no se mueve, el amor no ama. Okay. Dios es potencia y sabiduría, pero si la voluntad no mueve esos dos atributos, Dios no crea, no hace ninguna obra, ninguna cosa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces la voluntad es el motor de Dios. Luego, tenemos el fiat, esa palabra, el hágase, que ya lo hemos hablado, que es una palabra, que es un verbo, porque es una acción, y por lo tanto el fiat es el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Segunda persona de la Trinidad, y que después se encarna, toma carne, por lo tanto el fiat es Jesús. El fiat es el verbo eterno. ¿Por qué hablamos del fiat de María? Espérame, calmada. No, así no se puede. O sea, entonces, el fiat es el hacedor de las cosas. El fiat es el que lleva a cabo toda la acción de Dios. Por eso, en todos los escritos de Luisa, nos dice que Él es el que creó. Cuando yo creé la tierra, cuando yo creé el sol, cuando yo creé a la criatura. Y uno dice, bueno, ¿y por qué yo si es el Padre? Bueno, es que ese yo es la palabra del Padre. Entonces realmente la acción es del Padre. Es su palabra llevando a cabo. Pero bueno, entonces el fiat es el hacedor. Y el querer es el acto cumplido. Él es el acto cumplido. Entonces el querer de Dios es el acto único de Dios. Por lo tanto, ¿qué es? Es un acto perfecto. Yo lo podría resumir como que es Dios mismo, porque son todas las obras de Dios, todas las obras, desde la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación, y todo lo que Dios puede hacer y ha hecho, está encerrado en ese acto único. Entonces, el reino de Dios en la tierra es el reino de su querer, de este acto único, que es el reino de la vida divina en la tierra. Que es un eterno presente. Así es, pero en la tierra aquí está este acto único. La voluntad, como es el motor, la voluntad es lo que a mi criatura me permite, tomando esta voluntad, dirigirme hacia este acto único e injertarme en él, porque a final de cuentas la divina voluntad no puede hacer un acto humano, todos sus actos son divinos, y si la divina voluntad actúa en ti, en la criatura, el acto de la criatura se vuelve divino y tiene la capacidad de injertarse en el acto único de Dios. Por cuantos más actos realicemos dentro de la divina voluntad, más tendremos capacidad de fundirnos en el divino querer. Más crecerá esa unión. Esa unión y el fundirnos completamente, que es tú desaparecer para que sea Dios el que viva. Así es. Que no es tan metafórico, ¿eh? No. No es metafórico. Nada es de real. metafórico. Es real. Es real, pero ese es el último grado de la vida en la divina voluntad. Cuando la criatura decide abandonarse totalmente, dejarse sumergirse en Dios,
y entonces la criatura prácticamente ya no se ve. Ahora lo que se ve es Dios. Luisa, bueno, Jesús se lo pone a Luisa como alguien que disfruta de la luz del sol dentro de una habitación, en que pues, la luz llega, pero llega por reflejo. Alguien que quiere más luz se sale a un patio, a un jardín. Alguien que quiere más luz se va a la playa para gozar de más. Y alguien que totalmente quiere sumergirse en la luz se lanza al sol. Los otros, no importa la luz que tengan, pero están atados a la tierra. Y cada quien, de acuerdo a la cantidad de luz que va teniendo, es qué tanto ve de tierra, pero siguen viendo tierra. Y el otro, el que se lanza al sol y se sumerge en el sol, ese prácticamente ya no tiene nada de tierra a su alrededor, ya no ve tierra, ya ahora es puro sol y se confunde con el sol. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor cuando le dice a Luisa acerca de los soles. Los soles son los actos, porque dice Luisa cuando está muriendo, dice, veo una escalera y está rodeada de soles muy luminosos y de repente dice, ya los reconozco, son mis actos hechos en la divina voluntad, porque cada acto es una vida divina. ¿Cada acto sería una creación? Cada acto es una nueva creación, o sea, una nueva creación en el sentido de que, volvemos al principio, Dios moviéndose nuevamente a través de la criatura, saca cosas nuevas. O sea, es algo que es totalmente desconocido para la criatura. Y para el mundo. Por eso, para todo lo que es creación. Para Dios no, porque Él es. Lo planeó y además lo planeó. Y lo planeó. Pero, por ejemplo, Jesús le dice a Luisa que todos los bienaventurados y los ángeles están pendientes de la criatura para ver cuándo hace un acto en la divina voluntad, porque eso significa para ellos una bienaventuranza de más y gozos infinitos de más que ahora la criatura les otorga por sus actos. O sea que sí agrega la criatura en el tiempo, agrega bienaventuranza a los bienaventurados. A los bienaventurados. Por eso dice que tú te conviertes en bienaventurado desde la tierra, cuando tú vives la divina voluntad. Porque y te conviertes en el bienhechor de los bienaventurados. Wow. En plan de broma, esto es en plan de broma. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a encomendarnos a los santos. O sea, y cada quien tiene su santo de predilección. Sí, su santo protector o su santo... Así es. ¿no? Y tenemos su... patrón. No foto, sino su pintura o algo. Una estapita, una estatuita. En el cielo todos los santos tienen tu retrato. Y están y todos... tu retratito, lo traigo en mi cartera. Ándale. No sé si usen cartera en el cielo, pero cuando menos sí están atentos a cuando la criatura vive en la divina voluntad, porque cada acto de más es una bienaventuranza de más para ellos. No es algo... Cada acto de menos es restarle gloria a Dios. Restarle gloria a Dios y gloria a ellos también. Y por eso Jesús dice, hoy, cuando Luisa estaba intranquila, que no ponía toda su atención, dice, hoy me dejaste en la inutilidad. Hoy no me dejaste hablar, hoy no me hiciste caminar, hoy no me hiciste lo que haya hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios cuando se mueve, un acto de Dios, un acto del querer divino, es todo el querer divino que se mueve, es una vida divina de más. Y cada acto de la criatura es una vida divina que tiene ahora como propiedad. Y recordando lo que pasó el lunes, ¿qué pasó el lunes? Lo de la Asunción de la Santísima Virgen, que es la fiesta de la Divina Voluntad. Jesús dice que es la fiesta más grande. ¿Esta fiesta de la Divina Voluntad? Yo no sabía. ¿Es la más grande? Sí. Yo no sabía. Bueno, qué bueno que nos lo explica. Bueno, entonces para el próximo 15 hacemos un programa especial. ¿De la Asunción de la Virgen? Claro. Por favor. Ese sería el próximo tema. Bueno, muy bonito el ver todo lo que Jesús habla de su mamá. Pero aquí dice que eran tantas las vidas divinas que llevaba con ella que no cupieron en el cielo.
Ay, qué bonito. Ay, no cupieron en el cielo y se esparcieron por toda la creación. Entonces, es una forma de darnos a entender qué está pasando. Sí. Cada acto de María, desde que quedó engendrada ¿Hasta en el ahorita? vientre, hasta el momento de su muerte, de su asunción, no de su muerte. Pues sí, porque no se murió. No se murió, sino al momento de su asunción, hasta ese momento fueron actos meritorios en la tierra. Una vez que llega al cielo, ya no es meritorio, porque ahí ya son actos de Dios. Totalmente, ya son propiedad de Él. Ya no es el acto conquistante ni el acto creciente. Entonces, todos los actos de María, convertidos en vidas divinas, que entran con María al cielo. Entonces Jesús dice eso, serán tantos que no cupieron. Poblaron todas las regiones celestiales, pero no cupieron. Entonces, quizá podemos decir que María ha sido la criatura que más actos divinos ha tenido en su vida. La única, porque es la única que nacerá, que ha nacido, nace y nacerá inmaculada. Bueno, obviamente. Pero lo que yo quiero preguntarle es, en este sentido, la Virgen nunca se salió de la divina voluntad. Nunca. Y siempre se fundió en el divino querer. Siempre estuvo fundida en el divino querer. Y por lo tanto, su propia vida, cada acto que ella realizó en la tierra, cada acto que fue una nueva creación. Así es. Y que fue perfección pura y vida divina. Así es. Y por eso, por ejemplo, cuando nosotros decimos cosas como que decimos que todas las flores representan la belleza de María, no estamos diciendo algo metafórico. No, porque muy probablemente las acciones, o sea, si hablamos de ellas fuera del tiempo, es decir, en el tiempo inmortal, en el tiempo de Dios, la belleza de esos actos produjeron las flores. No, es al contrario. Okay, entonces, bueno, explícame. O sea, porque nos dice San Pablo y Jesús en los escritos de Luisa que todos los atributos divinos se reflejaron en la creación. Así es. Entonces, todas las flores, la belleza de cada flor, de cada especie Sí. de flor, o sea, refleja un atributo divino. ¿De acuerdo? Ay, qué hermoso. O sea, no es por el acto de la criatura, sino es Por Dios. por Dios. Ahora, la criatura que vive totalmente uniformada a Dios adquiere todos los atributos divinos, porque al haber un intercambio de vida, hay un intercambio también de atributos. La criatura le entrega sus propios atributos a Él, ¿para qué? Para que los deje en la cruz, allá. Y Él nos da todos sus atributos. Entonces María es la plenitud de la belleza, porque en ella se reflejan todos los atributos divinos. En ella podrás ver, en este ejemplo de flores, todas las flores sabidas y por haber. Ay, qué hermoso. Podrás ver en María toda la belleza que Dios ha puesto en el universo, lo podrás ver en María, porque ella es la que tiene todos los atributos divinos. Y ahora podríamos decir que de ella sale ese atributo para reflejarse en lo creado. Es como un espejo de Dios. Como un espejo de Dios. Y por eso podemos decir que o sea, que María es el modelo, porque siempre decimos que María es el modelo de humanidad querida por Dios. Es el único ejemplar, hija, se oye horrible eso de ejemplar, Pero así es el único... el único ejemplar de lo que Dios quería tener en sus criaturas. Claro, Jesús, pero Jesús es aparte porque Jesús es Dios mismo, ¿no? Entonces María es la criatura creada total, pero tal y como Dios la quería. Y es por eso que ella es medianera de todas las gracias. Así es. Es la medianera de todas las gracias, es la depositaria de todo el obrar de Jesús en la tierra, de todo. O sea, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús consigue, todo lo que Jesús piensa. Todo. María es la depositaria de la Eucaristía. En María empezó el dolor divino. En María empezó el perdón. En María empezó todo lo que nosotros podemos imaginar. Y todo lo que Dios tiene del mundo
empezó en María. Incluso el dolor, por eso lo dije ahorita, el dolor divino no empieza en Jesús, sino en María. En María, porque María en el tiempo es primero que Jesús. Entonces en el tiempo María empieza a dolerse con dolor divino. María es la primera que empieza a reparar todo lo que toda la humanidad ha hecho. O sea, ella es la primera reparadora ante Dios. ¿Sí? Ah, claro, es la primera antes que Jesús. Porque ella tiene la divina voluntad y en el tiempo es primero que Jesús y ella es la que empieza a hacer todas estas reparaciones. Y por eso viene la redención. Porque María es la plenitud de los tiempos. Es ella la plenitud de los tiempos. Es ella, no es una época, es María, porque María reúne todas las peticiones, todos los actos santos que el Padre había determinado recibir para mandar al Redentor. En María se cumplen gracias a la divina voluntad, y entonces María es la plenitud de los tiempos, y ahí es cuando el Verbo se encarna. Por eso se deposita en ella. Así es. Okay. Y al ser ella la plenitud de los tiempos, en ella se cumple, es como el preludio o el tapiz por el cual ya Jesús puede pasar, porque si no hubiera existido, por eso escogió a una mujer. Por eso escogió a una mujer. Claro. Esa es la razón, porque era la única que podía ser depositaria de aquel... Y es la única que podía ser madre. Sí, algo extraordinario. Jesús no podía ser el primer hombre. Ya, es el primer hombre en la eternidad. Ok. Pero a la hora de sumergirlo en el tiempo no puede ser el primero. Por eso hubo un Adán. Por eso hubo un Adán. Y una Eva previas. Y una Eva previas. Porque ellos no podían. Dios no se podía reproducir en la tierra. Y Dios lo que quería era tener muchos. Entonces, forzosamente Jesús tenía que ser hijo del hombre. No podía ser el padre del hombre. Por eso se dice a sí mismo el hijo del hombre. Claro, es hijo del hombre porque desciende de una criatura, de esta criatura hecha a su imagen y semejanza. Que ella sí es imagen y semejanza. Ella sí es. Nosotros con el pecado ya nos... Pero podemos llegar a ser semejantes. O sea, Luisa saliendo del pecado original, necesitada de la redención, bueno, también María, pero necesitada de una redención en el tiempo, Luisa llega a ser imagen y semejanza de Jesús. Y Jesús se lo dice: hija mía, lo que quiero hacer de ti es una imagen perfecta de mi vida desde que nací hasta que morí. Extraordinario. O sea, ese es el punto. Quiero preguntarle dos cosas. Son dos preguntas. En este contexto, María, ¿cómo es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo? Porque adquiere una dimensión nueva. Estas palabras. Claro. ¿Ok? Y la segunda, ¿por qué María necesita de la redención si no tiene pecado original? Sería la pregunta que nos surgiría, la primera pregunta que se me ocurre. ¿Qué me puede decir? Se la puse de bebé. Bueno, está bien. ¿Por qué es hija? Porque es creada, es criatura. Okay. Y toda criatura es hija del Creador. O sea, así que eso sí, viene su Creador. No hay problema. ¿Por qué es madre? Bueno, pues porque ella hereda la fecundidad divina. Ella, por ser la escogida para ser la madre del Hijo de Dios, para ser la madre del hombre Dios, necesitaba dos gérmenes. ¿Qué es un germen? Es como la semilla, ¿sí? Entonces, todas las mujeres y todos los hombres en este mundo tenemos un germen, pero es germen humano. O sea, lo que puede salir de nosotros es humano, es imagen y semejanza nuestra. Para que María pudiera ser madre de Dios, o sea, porque en ella se engendra el Verbo, no es que ella lo vaya a generar en la eternidad, pero en el tiempo es la que lo engendra. Para poder engendrar a ese hombre Dios, necesita un germen divino. Por lo tanto, el Padre la dota con su fecundidad divina. Y eso
hace que María ahora, esa fecundidad divina que Dios le otorga, la convierte en maternidad divina. Y por eso es que puede llegar a ser madre de Dios. No es madre de Dios casualmente. No es una mujer común y corriente, que eso es lo que dicen los protestantes. Sí, porque no entienden nada. Exacto, o sea, que es una mujer común y corriente, no, perdón. O sea, si María es una mujer común y corriente, entonces Jesús no es Dios. Claro. ¿Quién sabe qué Jesús tengan? Por Jesús. Pero, no, o sea, ¿qué Jesús tengan ellos al pensar que todo un Dios se puede engendrar en una mujer común y corriente? Imposible. En una mujer con pecado original, en una mujer con pecados propios, en una mujer que no está fundida con Dios y que toda la vida de esa mujer es una vida humana y que ahora viene un Dios con vida divina a ser esclavo, porque esa sería la palabra, esclavo de una vida humana. Perdón, pero eso no se puede. No. Nada más por pura lógica, el hecho de que Jesús, el hombre Dios, haya quedado en el vientre de María durante 9 meses, debería de hacerlos pensar que María es algo diferente, que no puede Dios puede ser... hacer lo que quiera, pues es su creación, y puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. Perdón, pero tenemos ideas muy raras, muy raritas de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, no puede. Vamos a entender qué quise decir. Espérame, no puede ponerse en el pecado. No, por eso, no va a romper sus propias reglas. No va a romper su propia naturaleza. Por eso son sus propias reglas. No, son cosas diferentes. Pues que su naturaleza son reglas propias. Para él. Y no puede convivir con el pecado. Estamos de acuerdo. Porque el pecado es el no Dios. Claro, no puede ser Dios y no Dios al mismo tiempo. Y el no Dios significa muerte. Por eso es que Jesús tiene que morir. Digamos, no hay nada imposible para Dios. Déjeme usar esa palabra, es más correcta. Ahora sí. Ok, es más Todo correcta. lo resuelve a través de la criatura. Es claro, no hay nada imposible para Dios. Así es. Ok. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, Dios no puede habitar en una persona que tenga vida humana. Okay. Porque la vida humana y la vida divina no son de la misma naturaleza. Tienen que embonar. Tienen que fundirse sí. para que la vida divina sea la que domine y la que actúe a través de la vida humana. Igual que en Jesús. 2 voluntades y la voluntad humana queriendo lo que la voluntad divina quiere. Esas palabras que están en el catecismo las hemos pasado de largo. Pero ¿qué quiere decir que una voluntad humana quiera lo que quiere la voluntad divina? ¿Quiere decir aceptación? No, porque entonces habría dicho una voluntad humana queriendo, aceptando lo que la voluntad divina no quiere. Es lo mismo. No. Y no es lo mismo el someterse que el hacer lo propio. No, el someterse sin hacer lo propio para hacer lo divino. Someterse sin hacer lo propio quiere decir sumisión y quiere decir obediencia. Claro, y quiere decir renuncia a tu Y voluntad. eso no es lo que Dios, lo que Jesús hace. De hecho, Jesús le dice a Luisa que aquellos que hayan hecho eso en la tierra tendrán un lugar especial en el cielo. Así es. Y Benedicto XVI, o sea, él lo dice perfectamente en su libro de Jesús de Nazaret, en donde dice que el hombre llega realmente a ser hombre cuando adopte la voluntad divina como propia. Y en ese momento el hombre se hace divino. Punto. Extraordinario. Nada más, no me deje así picada con lo de la Virgen. No, voy para allá. Okay. Entonces, es la madre del Hijo porque tiene la fecundidad divina. O sea, Dios la adoptó. La dota de la fecundidad divina. Entonces, ya tenemos a la hija por creación, ya tenemos a la madre por donación de vida divina y de fecundidad divina, y luego al Espíritu Santo, la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Yo pienso que es un símil de nosotros, o sea, toma imágenes nuestras para que las podamos entender. ¿Qué quiere decir esposa? Quiere decir la que recibe el semen, lo estoy poniendo en este punto. Divino. No, la que recibe el semen humano, esposa entre nosotros, para tomarlo, ¿cómo diríamos? Transformarlo y dar a luz algo que es producto ahora ya no nada más de ella, sino de los dos. Tiene una fusión. De los dos se funde.
la parte Masculina. masculina con la parte femenina y forman un solo ser que tiene los dos en sí mismo. El Espíritu Santo es el encargado de fecundar, de transmitir todo lo que contiene. Transmite vida divina. Porque Él es el dador de la vida. Así es. Y Él es el contenedor de todo el amor divino y de todo el obrar divino. Entonces contiene vida divina y dona vida divina. Y esa vida divina la recibe María, no transforma, sino la utiliza Sí. y da como resultado a Jesús. ¿Me vuelven a poner la pregunta? Sí, es que nos está escribiendo Dora Villafán y dice, buenos días, ¿nos podría dar ejemplos de cómo hacer nuestro acto humano en acto divino? Ejemplos, bueno, pues yo diría que es simplemente el momento en el que le dejo que la divina voluntad sea la que actúe en mí. En ese momento el acto humano se convierte en divino. Aquí necesitamos entender que el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio de intención. Interesantísimo. No es que ahora voy a hacer otras cosas, no me voy a poner a crear ahorita. Voy a dejar a mi esposo, No. voy a dejar mi casa, voy a dejar de incumplir mis deberes ordinarios, ¿no? Tienes que hacer lo mismo, Así te es. tengo una mala noticia. Así es. Tienes que seguir con tu esposa. O sea, tienes que seguir con tu esposa y con tus hijos. Y con tus hijos. Pero es que un cambio de intención cambio es de muy intención. interesante. Y ahora es la intención de que sea la divina voluntad quien lo lleve a cabo. Ay, hermosísimo. Entonces, cuando la divina voluntad actúa, la divina voluntad pone todos sus atributos en el acto. No importa que sea un acto tan simple como el comer, O hacer la comida. hacer la comida, barrer. Entonces eso quiere decir que basta quererlo y anhelarlo para que sea posible. Basta, Sí, Dios me da su gracia, ¿verdad? Por eso, basta conocerlo. Primero conocerlo. Después, anhelarlo, quererlo. Después, hacerlo conducente para poderlo lograr. Y esa es la renuncia a mí mismo. En el momento que la renuncia a mí mismo sea total, en ese momento la divina voluntad empieza a actuar en mis actos, en los de siempre. Entonces, creo que este sería el camino para... Ahora he entendido lo que significa el sacrificio. Por eso el sacrificio no es que sea un camino de salvación, sino el único camino. ¿Y por qué? Porque es la renuncia por excelencia a mí mismo. Claro, Absolutamente claro. clarísimo. Me quedó clarísimo. Y ahora quizá te quede claro que todo lo que nosotros tenemos como vida y que lo apreciamos tanto es muerte. Claro, vivimos en el reino del príncipe de este mundo. En el reino de la muerte. Claro. Porque todo lo que hemos hecho, todo Ha sido contrario ha al sido sacrificio, contrario a la vida divina que deberíamos de haber tenido. que es renuncia a mí mismo. Le hemos dado muerte a la vida divina en nosotros para darle vida a la vida humana en nosotros. Entonces, hemos vivido bajo la sentencia del paraíso. El día que comas del fruto de ese árbol, que era el árbol de la voluntad humana, el día que hagas un acto de voluntad humana sin la unión con la voluntad divina, irremediablemente morirás. Entonces, eso quiere decir que qué interesante que el sacrificio es el vehículo por excelencia para hacer la divina voluntad. Claro. Y ahora entendemos por qué la cruz Es tan importante. es tan importante. Claro. Ahora entendemos por qué San Pablo nos dice que todo aquel que tiene rechazo a la cruz es señal de predestinación de que no se salva. Y por eso escandaliza la cruz. Claro. Y por eso los santos, cuando vimos revelaciones privadas de ánimas del purgatorio y de santos, que se sufriríamos más, de haber sabido el valor del sufrimiento, hubiéramos escogido sufrir más en la tierra Por supuesto. antes de venirnos al cielo. Así es. Impresionante. Entonces, el engaño, los terribles engaños que hay en este mundo, pare de sufrir. No, pues no vas a parar de sufrir, sí. No, Para no. empezar, no vas a parar de sufrir. No, pero de todas maneras, engaños. Sí, son engaños. tremendos. Y engaños dentro incluso de nuestra religión, en donde siempre estamos queriendo que Dios nos quite las monedas que nos está dando para ganarnos el cielo.
que es el sufrimiento, queremos que nos lo quite. Pero si vemos al sufrimiento como la renuncia a la propia voluntad. Claro. En todos los aspectos más diversos de la vida, ¿no? O sea, una mamá de familia que a lo mejor lo que no quisiera es levantarse, pues está muy cansada, tiene que levantar, cuidar a los hijos, llevarlos, traerlos, educarlos. Ese es, como dice usted, no es que dejes de hacer lo que tienes que hacer, sino la intencionalidad que pongas en lo que estás haciendo. Entonces, tú vas a hacer la divina voluntad y te vas a fundir en el divino querer entre más acciones realices pensando en los demás y en Dios, no en ti mismo. Que eso es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio porque a lo mejor la mamá lo que quisiera hacer es tener unas vacaciones, dormirse y no hacer la comida. Bueno, eso en cosas tan simples como estas. Pero yo diría, en el momento en el que una mamá o un papá sufre por la muerte de un hijo, qué dolor. O sea, es un dolor inmenso y es un rechazo y es un renegar de aquello. No que Dios lo esté mandando, no que Dios lo esté mandando, pero aceptar el hecho y decir, sí Señor, aquí está. O sea, empiezo a renunciar a mi dolor, empiezo a renunciar a mi apego, empiezo a renunciar a mi amor, entre comillas, humano. Y así podríamos seguir. Entonces el sacrificio y la cruz son la moneda para poder vivir la divina voluntad. Y si no lo creen, bueno, pues esto es muy sencillo. El día que se mueran, gocen mucho en este mundo y para entrar al cielo tendrán que ir a un lugarcito para quitarse lo que llevan, que se llama purgatorio. No, y eso sí lo alcanzan. Por eso. Y el purgatorio no es más que un sufrir para quitarnos lo que llevamos. Y uno dice, qué curioso. De nuestro propio querer. Claro, así es. Pero volvemos a la pregunta. Yo lo que... Ya está lo de madre, esposa también. Ajá, y de esposa de Dios dijimos porque quien puso la parte masculina fue el Espíritu Santo. Por decirlo así, de parte masculina. O sea, puso la parte divina y María pone la parte humana. Y eso es lo que vamos a quitarle masculino y femenino. Vamos a poner la parte divina, la pone el Espíritu Santo, la parte femenina o humana la pone María. Se funden y nos dan como resultado la humanidad de Jesús, que es una humanidad, yo diría de esta manera, diferente de la nuestra. Claro, porque tiene naturaleza humana, naturaleza divina en la persona de Cristo. Así es. Porque nuestra naturaleza es humana, y la naturaleza de Cristo es humano-divina, o divina-humana. Y viene de un germen humano puro, que es el de María. Muy interesante, claro. Porque ahí es tu otra pregunta. ¿Cuál fue tu otra pregunta? Ya no me acuerdo, doctor. Entonces ya no la contestamos. No, sí, doctor, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la otra pregunta que le hice? O sea, del germen. Que por qué María necesitó redención. Sí, porque si ella ya no tenía pecado original. Así es. María es hija de dos humanos normales, ¿sí? De Santana y de... muy interesante. ¿De acuerdo? Sí. El germen humano de ellos... Sí tiene pecado original. Era un germen que estaba, ¿cómo decir?, manchado. Sí, tenía pecado original. Y su herencia es un germen manchado. Ya habíamos hablado que cuando el alma de María es creada, es inmaculada. O sea, es como apartada de ese... Sí, pero el proceso normal es cuando Dios saca un alma, en ese momento esta alma es inmaculada. Pero al momento que se une al cuerpo, en ese momento el germen humano, hace que el alma pierda esa inmaculadez. Y ahora es necesitada de redención. El alma de María es creada dentro de esta Trinidad, dentro de esos mares inmensos de Dios, y para impedir que se manche, se lleva a cabo su prueba ahí. Se le prueba, se le aplican los méritos de su hijo por anticipado, se la rodea con esos méritos, es inmaculada, pero ahora ella tiene que aceptarlo. María debe tener una prueba, y esa prueba es puesta allá en la eternidad, y es el conocer lo que la voluntad humana hizo de toda la creación de Dios y lo que Dios tuvo que hacer para rehacer esa voluntad humana. Sí. Entonces ahí es cuando María conoce el mal
por conocimiento, Sí, no por vivencia, experiencia, claro. sino por conocimiento, y tiene horror de la voluntad humana y renuncia a ella y se la entrega al Padre. Dice, no quiero nunca tener un acto de mi voluntad. ¿La prueba de ella es allá? La prueba de ella es allá. Por eso no iba a decir acá que no. Ya no No lo había, era dado. porque como su prueba fue en la eternidad, en el momento que su alma entra en el tiempo, esa prueba ya la tiene pasada toda. Interesantísimo. No es por un privilegio que Dios le haya dado, sino es una decisión de María de nunca darle vida a su voluntad. Fue una renuncia por anticipado. ¿Nosotros en ese sentido también hacemos renuncias por anticipado desde el cielo? No, nosotros la renuncia la tenemos que ir haciendo a través de la tierra. ¿No tenemos algo, la aceptación de nuestra misión y la aceptación de todo lo que somos y todo en lo eterno y somos depositados en el tiempo? Dios te crea y dice, ve, quiero que tengas esta misión. Sí, Y Dios te dota con todo lo necesario para esa misión. claro. Pero la decisión te la deja a ti en la tierra. O sea, nosotros sí tenemos que ir tomando conocimiento de lo que Dios quiere Y a través del decidiéndolo aquí. tiempo y decidiéndolo. Y aquí. María no. María ya lo decidió desde toda la eternidad. Por eso no iba a decir que Lo no. único que no sabía María era que ella iba a ser la madre. Ella sabía que el Verbo tenía que bajar, lo que el Verbo iba a padecer, todo. Y ella anhelaba conocer a la madre para ir a servirle a la madre. Y había aceptado ser la esclava. Así. Entonces, lo único que no sabía ella era eso. Pero no, o sea, no en la tierra, quizá en lo eterno sí lo supo o no. Tampoco lo supo en lo eterno. Cuando ella estaba increada. No No lo supo. lo supo. Entonces, Por eso es que se sobresalta cuando La le salud del ángel. anuncian, porque sabe lo que el ángel está diciendo. No es que se espante, sí, no, sino no, se sobresalta porque dice, es que nunca pensé que yo iba a ser la madre de Dios. la madre. O sea, porque sí lo comprendió desde el principio. Claro. El saludo del ángel es muy claro. O sea, es un saludo que se le otorgaba a los reyes, prácticamente ¿cómo se llama? A Nerón, o sea, A los emperadores. A los emperadores. Que se querían, Entonces, que se creían dioses. cuando llega el ángel y le dice aquellas palabras, María dice, ah, caray, esto me lo está diciendo Dios. Sí. No es un saludo del ángel. ¿Las palabras del ángel son palabras de Dios? Claro. O sea, él nada más Es un simplemente- mensajero, es simplemente un las- mensajero. Las dice. No es que el ángel haya estado antes, pues no Proponiéndole sé, a Dios. haciendo A ver, esta, escritos. a ver, esta. Madre querida, madre adorada, no, no sirve. A ver, reina de todos nosotros, no, tampoco sirve. No estuvo elaborando un mensaje. No, o sea, el mensaje, las palabras son perfectas y son palabras que vienen del son mismísimo palabras Dios del Padre hacia ella. para que el ángel se las repita a María. Es la alabanza del Padre a María. El ángel Gabriel como ángel, ¿tuvo que pasar alguna prueba para ser el depositario Claro. del mensaje? Porque, Bueno, yo porque no estamos pienso hablando que- de cualquier mensaje, ¿eh? No. Yo pienso que ya estaba destinado dentro de su misión, porque sabemos que Él es el mensajero de Sí, Dios. pero ¿tuvo que pasar alguna prueba? Por eso la prueba de los arcángeles. ¿Cuál es la prueba de los arcángeles? Madre Santa. No me acuerdo, ese día no estaba yo ahí. No. Dice Jesús que los ángeles son ángeles, Sí. o sea, son lo que son, porque se han mantenido en el punto donde fueron creados. Y que a cada ángel, bueno, que les fue dando que su diferencia, su altura, en fin, es por las extensiones de conocimiento de su voluntad. Ay, qué O sea, a bello. los ángeles les dio una extensión de conocimiento. Claro, tenía todos los seres angélicos y les dio la primera manifestación de lo que él quería. Y dice, yo soy creador, ustedes son criaturas. Nadie pudo decir que no. Era obvio. Era obvio, Era muy obvio. todos fueron ángeles. La segunda extensión de conocimiento, ¿cuál podría ser? ¿Su misión? O sea, personal? voy a crear un universo, necesito una criatura para amar, necesito, o sea, amar y ser amado.
Entonces ahí a algunos ya no les pareció, pero a los que les pareció pasaron al segundo nivel, que son arcángeles. En el arcángel, ahí sí sabemos cuál fue la prueba. Bueno, cuál fue la extensión de conocimiento. Me voy a encarnar. Y ahí es donde Satanás dice, espérate. ¿No te serviré? No voy a servirte en una criatura que es inferior a mí. Híjole. Y por eso, Luzbel, o sea, es arcángel. Y suena ilógico que nos digan que es arcángel y que era el ángel más bello, favorecido y más bello y que más cosas de Dios tenía. ¿No te parece absurdo? Sí, no. Que en la segunda escalón de esta escala... No, yo creo que no era el más grande. No, sí era. Era arcángel. Estaba destinado a ser el más grande, pero cayó en la prueba que les pusieron a los arcángeles. Él llegó hasta... O sea, suben como de nivel. Como una escuela. Sí, o sea, no Pasó iba a subir primero, de nivel, ya no tenía, estaba dotado para subir de nivel, no subió de nivel, se cayó ahí. Y se cayó al nivel de arcángel. Sí. Pero por eso era el más más favorecido, dotado. el más dotado. ¿De acuerdo? Sí, y el más tentado. Y el más tentado. Ah. Entonces, tuvieron su prueba, sí, pero cada uno tuvo su misión. Porque se supone que cada ángel es especie por sí mismo, porque tiene una misión específica. Específica, Sí. y la de él es el mensajero de Dios, es el que lleva el mensaje de Dios, el de Gabriel. Pero se lo tuvo que haber ganado. Tuvo que haber pasado Una prueba. su prueba. Sí. Y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque Dios decidió que a ellos hasta ese grado y a otros los escogió para irles dando más. Bueno, pero dentro de este grado que le dio a él, le dio un grado extraordinario. Porque le dio una misión. Claro, una misión extraordinaria. Pero sin embargo sigue siendo arcángel. Sí. O sea, es de los bajitos. Eso quiere decir que el conocimiento, según los coros angélicos, es distinto. Por cada extensión de conocimiento llegan de la divina voluntad, okay. Llegan a más. De la divina voluntad. Así es. Ahora imagínate, porque dice Jesús, que él y María están formando el nuevo coro de hijos de la divina voluntad. ¿Quién? ¿Dios con María? No, Dios con nosotros. Dios con nosotros sería otro coro. Otro coro. Por eso puede decir que nosotros podemos ser ángeles. Por cada verdad, por cada extensión de verdad de su voluntad, ¿qué nos diga? será un nivel. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas verdades nos ha dado Dios? Ahora, no se trata de conocerlas, se trata de aceptarlas y de vivirlas. ¿Cuántas verdades de más hemos vivido? ¿Cuántas verdades de más hemos conocido? Es en qué coro vamos a quedar. Por eso Jesús de alguna manera hace referencia a que los hombres pueden ocupar los lugares de los ángeles. No, tampoco. Entonces, los ángeles fueron creados para servir. Los ángeles son servidores, es servidumbre. Ok, ya sé que servidumbre. El ángel no es superior al hombre. Ya sé, eso sí me El queda. ángel no tenía un lugar, no necesitamos llenar el número de ángeles que se salieron. El ángel ya se salieron y punto. Se salieron y punto. Nos quedamos con menos servidumbre. Digo, se oye horrible, pero sí. Así es. ¿Sí? Okay. Porque el ángel fue creado para servir a Dios en el hombre. Entonces, no necesitamos completarlos, que es algo que se dice. No quedaría incompleta esa creación por los que se cayeron. ¿Qué hizo Dios? ¿La suplió? No sabemos, no tenemos ninguna noticia. Ninguna noticia ni conocimiento al respecto. Así es. O sea, simplemente se cayeron y punto. Se cayeron y punto. Y no hay que completar el número de ellos con nosotros. Los niños chiquitos que se mueren no se convierten en angelitos. Es una idea muy bonita, muy romántica, reconfortante, pero no es real. Nosotros fuimos creados para ser Dios con Dios. Punto. Y eso es infinitamente superior a lo que es un ángel, ¿no? Ahora, efectivamente, el hombre es superior puesto que comparte la naturaleza humano-divina de Jesucristo. Claro. Y por eso el ángel es un servidor. Uh-huh. Sin embargo, en cuanto a conocimiento, el conocimiento de ellos es más perfecto que el conocimiento que nosotros tenemos. ¿No es así? No, no sabemos, no tenemos ninguna noticia. No es así. O sea, simplemente se cayeron y punto. 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 Se cayeron y
Sí y no. A ver, dígame sí y dígame por qué no. El sí es por la forma en que el ángel aprende. El ángel no tiene necesidad de leer, meditar, ir poco a poco dándole vueltas y luego irlo experimentando para llegar a decir, esto es. Él es inmediato. Es como ciencia infusa. Es infuso. Vamos. Infuso, o sea, llega y ¡pum! Lo sabe de golpe. Y esto en Luisa también se da. Luisa dice que Jesús tiene 4 modos de hablar. Y uno de esos modos es el modo sustancial, en donde Dios dice una palabra y en ese momento infunde todo lo que esa palabra contiene. Entonces un día dice, llega Jesús y nada más me dice, yo soy pureza, y se va. Y dice Luisa, y un mar inmenso de luz llenaba mi ser, haciéndome entender la pureza de Jesús. En fin. ¿Eso cómo se llama? ¿Es el lenguaje? Creo que es el sustancial. Sustancial, o sea, que te da una palabra, pero la palabra te da la esencia. La sustancia de sí, te da la sustancia de así, esa palabra. Ok, es. la siguiente. No, eso ya es otra cosa. Vamos pero acábemelos de decir, ya me dejó picada. Bueno, una es el hablar como nosotros hablamos. Ajá. Otra es con la idea, o sea, no necesita palabras. O sea, nos da el te golpe. Infunde, es como si fuera telepatía. Sí, perdón. sí. El tercero es de la sustancia y el otro es cuando ya se funde totalmente en ti y ese entonces ya lo tienes infuso en ti. Ay, pues qué bonito, y tenemos que hablar de eso, doctor. Bueno, algún día. Okay. Entonces, ¿por qué empezó esto? Porque dijimos ya que María tenía que ser redimida. Ahí nos quedamos. Sí, pero este punto del conocimiento, o sea, el por conocimiento, los ángeles, porque yo le pregunté de los ángeles. Entonces, el conocimiento de ellos lo captan luego, y lo tienen ya como vida. Nosotros lo tenemos que ir poco a poco. Entonces, en ese sentido, la forma de conocer de los ángeles es superior a la nuestra. Ahí es sí. No, porque nosotros lo llegamos a hacer vida y ellos no. Porque para hacerlo vida necesitamos al verbo en nosotros. Y tenemos nosotros una humanidad que compartimos con el verbo. Y el verbo nunca se angelizó. Por lo tanto, no puede compartir su vida con los ángeles. Le quiero dejar, yo no sé si se me acabó el tiempo, nada más si Jesucristo, y que es una pregunta importante, y si quiere la resolvemos para la siguiente, si Jesucristo está limitado por tener una humanidad de ser humano. Sí y no. Interesantísimo, ¿verdad? Así es. Es interesantísimo. 2 minutos nos quedan. Sí, 2 minutos, a ver, díganos ahí. Sí, no, porque... Sí, no, o sea, ninguna humanidad creada puede contener todo lo que es Dios, porque Dios es infinito y no le cabe a la criatura. No, porque todo lo que por sí misma no puede contener, la divinidad se lo puede transmitir. Le suple. O sea, y le está supliendo y le está transmitiendo lo que ella es y lo que ella conoce. Entonces no lo limita a Jesucristo. Está limitado en ese punto. Por ejemplo, muchas ocasiones Jesús dice, no puedo, no lo sé, como cuando aquello de cuándo será, no lo sé, eso nada más mi Padre lo sabe. Desde el punto de vista de hombre, sí. Desde el punto de vista de Dios, no, Él lo sabe. ¿Se lo podría transmitir? Por supuesto que sí. Es la misma persona. Dios, es la misma persona. Pero desde hombre no lo puede decir porque desde hombre lo está ignorando. Pero eso se me hace importantísimo porque eso nos hace ver cuánto nos ama Jesucristo. Porque de alguna forma el hecho de salirse de la casa de su Padre, convertirse en un ser humano, pues tiene un impacto en todo su ser. Un impacto que desde luego, no es que sea limitación, pero es un impacto. Ya no es el mismo. Si podemos decirlo de alguna forma, a lo mejor que no es muy que las palabras se nos quedan cortas. Así es, pero no es el mismo desde que salió. Sí, pero es que lo estás viendo con el Jesús Redentor. Sí. Y no es así. Porque el Jesús que iba a venir al mundo es el Jesús de la transfiguración o el Jesús de la resurrección. No iba a venir el Jesús que conocemos.
O sea, porque era el Jesús glorioso. La parte pasible de Jesús, esa es por el pecado del hombre, pero no por idea de Dios. Entonces, la creación fue hecha para un Jesús resucitado, glorioso, donde su divinidad ya no tiene ese límite de la humanidad, donde la humanidad y la divinidad se funden, la humanidad pierde las ataduras de la ley física y se vuelve divina. Punto. Ese es el Jesús que debería de haber venido, y ese es el Jesús que está viniendo ahorita. Sí, o sea, que está saliendo de la parte redentora, ¿no? Exacto, ya no es el pasible, sino ahora es el triunfante, es el glorioso, el que no se limita, y por eso es que puede entrar en un alma, fundirse en una criatura y actuar desde una criatura. Es como engendrar al mismo Jesucristo, pero de una forma mística, obviamente, porque no es una forma física como engendró María. No es en María, pero de todas Por eso maneras, la encarnación mística de Conchita Cabrera de Armida es un símil de lo que todos deberíamos de tener de alguna forma. Así es, nada más que Conchita se queda en la encarnación. Sí. Y Luisa va más allá de la encarnación, claro. Porque es una encarnación que crece, que se convierte en hombre. Que se convierte en hombre, y ahora es Cristo en la humanidad de Luisa, tomando el velo de la humanidad de Luisa para poder desarrollar su vida aquí. Impresionante, impresionante. Así es. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ceci, súper interesante. muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos la siguiente semana en el Reino de la Divinidad. Así es. Hasta luego. Hasta la próxima. Reactivarla hacia Dios. Pero llega un momento en que tengo un tope, que soy yo mismo. Que soy yo mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo rompo, doctor? O sea, este nadador lo rompió. Se rompió a sí mismo. No, yo creo que aquí lo que hay que ver es esto. Cuando algo se practica, y se practica como en este caso, llega a ser naturaleza. Es como el ciego. O sea, el ciego que aprende. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.